Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, la Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, X y Patreon, como @Crónicas de Crimen, para que nos compartan con sus conocidos, nos den follow. Ahí subimos información, todo lo que va a pasar en esta nueva temporada, que ya vamos en el... Este es el segundo episodio. Y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. En el episodio pasado, bueno, es en el mismo episodio, pero no, ese episodio es pasado. Pues sí, porque en el anterior... Bueno, en la primera parte del Golden State Killer les platiqué un poquito acerca de los asesinatos de este maldito infeliz Joseph James DeAngelo Jr. Les hablamos un poquito acerca de su infancia, les hablé también acerca de las víctimas, algunas a quienes dejó con vida, y luego les platiqué acerca de las llamadas, porque parte de lo que él hacía era seguir torturando a las personas que había dejado con vida o a las personas que pretendía infligirles algún, no sé, desvivirlas. Entonces, él se supone que deja de asesinar gente en el 86. 6. Sin embargo, hizo algunas llamadas y empezando en el 77, y se supone que él deja de asesinar alrededor del 82, perdón. Entonces, se supone que después de ahí, él ya no vuelve a tener más víctimas, de menos, como ya se los comenté en la primera parte, no que estén registradas o no de las que tengamos información. Pero la policía y todo el mundo dice que él dejó de asesinar en ese año. Ajá. Pero tenemos más llamadas. Sí. Entonces, el hecho de que él haya continuado haciendo llamadas, a mí me dice que muy probablemente siguió. Hay víctimas de las que no tenemos conocimiento. En la década de los 90, en algún momento entre el 90 y 92, la víctima número 7 recibió una llamada telefónica y reconoció la voz del otro lado como la del violador. La persona que llamó susurró con dureza en el teléfono: ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es? La víctima estuvo en línea con él durante aproximadamente 1 minuto. Se escuchaban sonidos de niños y tal vez de una mujer de fondo, que podrían haber provenido de un televisor o de alguna otra fuente. El 6 de abril del 2001, la víctima número 14 recibió una llamada telefónica de un hombre que le susurró: ¿recuerdas cuando jugábamos? Ella identificó positivamente al hombre como la voz del violador del East State Area. Esta llamada telefónica se produjo solo 2 días después de la noticia de que los crímenes del violador de East Area, o del área este, se habían relacionado mediante ADN con los asesinatos del sur de California. Aunque la persona que llamó no habló, vale la pena mencionar la serie de llamadas telefónicas que la hermana de la víctima de asesinato, Janelle Cruz, recibió en la primavera del 2004. En ese momento, Bruce Harrington, el hermano de la víctima de asesinato, Keith Harrington, estaba haciendo un esfuerzo masivo para que se aprobara la Proposición 69. El objetivo principal de Bruce era utilizar la ley del país para obligar al sistema penitenciario de California a realizar una búsqueda masiva de ADN para buscar al asesino de su hermana.
La Proposición 69 tuvo éxito, pero desafortunadamente no se encontró al asesino del Golden State. Michelle Cruz, la hermana de la víctima de Janelle Cruz, participó en una conferencia de prensa en esa época. Después recibió 5 o 6 llamadas telefónicas al día durante un periodo de 2 semanas aproximadamente. Cuando contestaba el teléfono, el interlocutor no hablaba, pero tampoco colgaba. No se sabe si este era el agresor o no, pero ese era el estilo de sus llamadas, por lo que ya les he estado platicando, y el hecho de que hiciera ese tipo de llamadas no era muy conocido en ese momento. Después fueron realmente cayendo en cuenta que a la mayoría de las víctimas que habían quedado con vida o a la mayoría de los familiares de las víctimas mortales les había estado hablando. Y se dieron cuenta que a todos les hacían el mismo tipo de llamadas. O les hablaban y les preguntaban si se acordaban de algo o solamente se quedaban respirando en el teléfono. Entonces, ajá. Qué desagradable. Aparte, como te lo digo, me causa como un estrés el pánico que les infundía tanto a las víctimas, y digo, los familiares también son víctimas a final de cuentas, pues perdieron a un ser querido y todavía este malnacido les hablaba para seguir, número uno, seguírselo recordando, lo cual no te deja tener como... Que el pases, de que de alguna, no que lo superes, sino que, no que sé, puedas avances. vivir como o con un poco de tranquilidad, aún sabiendo qué fue lo que le pasó a tu ser querido, no los dejaba tener ese cierre. Y ojo, no estoy diciendo que después de perder un ser querido puedan tener un cierre, sino que aprenden a vivir. La mayoría de las personas que han perdido a un ser querido en este tipo de circunstancias, obviamente no lo olvidan ni hay como un ya pasó, pero de menos aprenden a vivir con esa parte de su vida como en una cajita que tiene que salir de vez en cuando, pero este maldito le seguía hablando. Entonces yo pienso que hacer eso no los dejaba tener este pequeño cierre o este duelo 100% de su ser querido, porque era como estarles recordando una y otra vez qué era lo que les había pasado. Y no nada más eso, o sea, si tienes mi número de teléfono, y en aquel entonces hay que recordar que existían las páginas amarillas en donde venía el nombre, el teléfono y la dirección de la persona que tenía ese número de teléfono. Entonces imagínate el pánico de saber que tenía tu teléfono y que te podía encontrar a ti o a tu mamá o a quien haya sido y causarles algún daño. Entonces, Sí. para mí esto sigue... Esto lo único que me dice es el tipo de persona tan cruel y tan con tanto Enferma. afán de hacer daño. O sea, el daño no se limitaba a haber abusado y de haberle robado la vida a una persona, sino el hecho de seguir molestando y de seguir causando pánico después de haber cometido los asesinatos. Los zapatos deportivos negros, el pasamontañas, los ojos claros, la pausa inexplicable en la cocina de las víctimas, a veces para comer, a veces para llorar mientras murmuraba mamá, mamá. Las armas, las sogas, voy a desaparecer en la oscuridad. La frase que reiteraba como su marca registrada para advertir a todas que permanecía al acecho. La respiración en el teléfono antes de la amenaza. Te voy a matar. Durante décadas, esas coincidencias fueron armando un rompecabezas, pero siempre faltaban las piezas centrales. Primero se pensó que se trataba de 3 personas diferentes: un asaltante de casas en el Valle Central de California, un violador serial en el norte del estado y un asesino serial en los condados vecinos a Los Ángeles. Luego, algunos detalles parecieron delinear una hipótesis peor. En una de las primeras casas robadas, el asaltante había intentado secuestrar a un adolescente y el padre que quiso impedirlo terminó sin vida. ¿Fue Cloud Snelling el primer muerto que dejó el Golden State Killer el 11 de septiembre del 75? ¿Era posible que los 3 delincuentes fueran en realidad una misma persona? Antes de vincular oficialmente al Night Stalker original con el East Area Rapist, o el violador del área este, en el 2001, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en particular del Departamento del Sheriff del Condado de Sacramento, también intentaron vincular los casos de Goleta. Los vínculos se debieron principalmente a similitudes en el modus operandi. Uno de los asesinatos dobles ya vinculados del Night Stalker original ocurrió en Ventura, a 40 millas al sureste de Goleta, y los asesinatos restantes se cometieron en el condado de Orange, o Orange County, a 90 millas más al sureste.
En el 2001, varias violaciones en el condado de Contra Costa, que se cree que fueron cometidas por el violador del área este, fueron vinculadas por ADN a los asesinatos de Smith, Harrington, Wheaton y Cruz. Una década después de la evidencia de ADN indicó que los asesinatos de Domingo Sánchez también fueron cometidos por el violador del área este, también identificado como el Golden State Killer. Entonces, en el 2001 se dan cuenta que habían estado buscando 3 personas diferentes y que esas 3 personas en realidad eran una sola, que es Joseph James DeAngelo Jr. Imagínate la histeria. Yo pienso que sí, la histeria y como hasta cierto punto la culpa o la desesperación de darse cuenta que lo que muchas personas sí les dijeron, sobre todo los familiares de las víctimas que les estuvieron diciendo durante mucho tiempo y las esposas de los detectives les decían, es el mismo, es el mismo, pero, y lo hemos visto a través de otras crónicas, que es que se rehúsen a creer que la misma persona tenga tanto alcance, que pueda estar haciendo tantas cosas, el no compartir, con otros departamentos, esa no es mi jurisdicción, yo no me voy a meter a investigar por allá, no te metas a investigar en mi zona. O sea, todas esas cosas que realmente tienen más que ver con ellos y con la política que con realmente hacer su trabajo o proteger a la comunidad. Siempre estorba eso, siempre. DeAngelo trabajó como mecánico en los almacenes del supermercado Save Mart en Roseville, un suburbio de Sacramento, durante 27 años, mientras el mundo se llenaba de computadoras, teléfonos celulares y servidores de Internet, mientras se decodificaba el genoma humano y luego se popularizaban los estudios genéticos para conocer ascendencia. Sus compañeros lo consideraban un tipo común y le hicieron una pequeña despedida en el 2017 cuando se jubiló. Vivía con su hija y su nieta en Citrus Heights, otro suburbio de la capital de California, cuando la fiscal Anne-Marie Schubert creó una fuerza especial para que se aplicara la nueva tecnología en el caso del Golden State Killer. La Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, ofreció una recompensa de $50,000 por información fehaciente. Steve Grippy, adjunto de Schubert, organizó que se contrastaran las muestras de ADN tomadas en las escenas de los crímenes, tan numerosas y tan antiguas, con la información de las páginas de estudios de ADN como Ancestry y Genealogy. Son 2 páginas en Estados Unidos y que ya están, creo que alrededor del mundo, en donde la gente que quiere saber cuál es su ascendencia puede hacerse por medio de, les mandan un vasito con un cotonete, un Q-tip, se lo pasan por la boca, lo ponen otra vez en un vasito esterilizado, le ponen el tape, tu nombre y lo mandan al laboratorio, y el laboratorio por ese medio es que tiene cientos de miles de perfiles de ADN. Entonces, esas 2 páginas son páginas muy populares en Estados Unidos. Así detectó que GED Match, una base de datos de administración informal donde 1 millón de personas habían subido sus análisis de ADN para buscar familiares, surgía el nombre de DeAngelo. La iniciativa incluyó una base de datos nacional para apoyar la investigación de los crímenes por parte de las fuerzas del orden y para manejar pistas e información. Y esto causó realmente un revuelo en donde muchísima gente estaba en contra porque el gobierno iba a tener su información de ADN. Pero muchísima gente también estaba a favor porque este tipo de casos se iban a poder resolver de manera más ágil. Por ejemplo, ya ahorita hay muchos casos que se han podido resolver por este tipo de, que es ADN inverso, es como porque en lugar de tener el ADN de la persona y revisar si es la de él, empiezan investigando como líneas del ADN en donde familiares... Y ya dicen, no, pues a lo mejor esta es una tercera generación porque este perfil del ADN sí lo tiene, pero todo no, entonces a lo mejor es un hijo o un primo. Y los mismos estudios que se mandan a hacer con el perfil del ADN es lo que les permite tener ese tipo de información. Entonces lo hacen a la inversa. Primero encuentran a la familia y luego llegan al sujeto. Entonces,
Mediante el uso de la búsqueda de genealogía genética en GED-Match, los investigadores identificaron a parientes lejanos de DeAngelo, incluidos miembros de la familia directamente relacionados con su tatarabuelo, que se remontan al siglo XIX. Y con base en esta información, los investigadores construyeron alrededor de 25 árboles genealógicos diferentes. El árbol que finalmente se vinculó con DeAngelo solo contenía aproximadamente 1,000 personas. En el transcurso de unos meses, los investigadores utilizaron otras pistas como la edad, el sexo y el lugar de residencia para descartar a los sospechosos que poblan estos árboles, eliminando sospechosos uno por uno hasta que solo quedó DeAngelo. La identificación de DeAngelo comenzó en diciembre del 2017, cuando los funcionarios dirigidos por el detective Paul Holes y el abogado del FBI Steve Kramer cargaron el perfil de ADN del asesino de un kit de violación del condado de Ventura al sitio web genómica personal GED-Match. El sitio web identificó de 10 a 20 personas que tenían los mismos tatarabuelos que el asesino del Golden State. Un equipo de 5 investigadores que trabajaban con la genealogista Barbara Riventer utilizó esta lista para construir un gran árbol genealógico. A partir de ese árbol, establecieron 2 sospechosos. Uno fue descartado por prueba de ADN de un pariente, dejando a DeAngelo como el principal sospechoso. Esta historia se las estoy contando súper cortita, pero estamos de acuerdo que fue hasta el 2018 cuando ya dieron con él. Todo este tiempo antes estuvieron siguiéndolo a él y a esta otra persona para saber cuál de los dos era finalmente con el que iban a proceder para arrestarlo. Entonces, Brett Glasby de Goleta fue considerado sospechoso por los investigadores del condado de Santa Bárbara. Fue asesinado en México en 1982 antes del asesinato de Janelle Cruz, lo que lo eliminó como un sospechoso. Paul Cornfeld Schneider, un miembro de alto rango de la hermandad Aria, vivía en el condado de Orange cuando los Harrington, Manuela Whitwood y Janelle Cruz fueron asesinados. Una prueba de ADN lo absolvió en la década de los 90. Joe Alsip, un amigo y socio comercial de la víctima Lyman Smith, el pastor de Alsip dijo que Alsip le había confesado durante una sesión de asesoramiento familiar y fue procesado por los asesinatos de Smith en el 82, pero los cargos fueron retirados más tarde y su inocencia fue confirmada por una prueba de ADN en el 97. Durante 6 días, la policía vigiló al hombre de 72 años, cómo se estableció una causa probable. Cuando se estableció la causa probable, obtuvieron un objeto desechado que permitió confirmar que, en efecto, el ADN lo señalaba. Porque aparte, déjenme les digo que durante el tiempo que lo estuvieron vigilando, cada vez que él salía o entraba, no tiraba nada de basura. Y entonces, ¿sabes? Eso se me hace como bien interesante porque no encontraban basura. Si se tomaba un vaso, cualquier cosa, se lo llevaba a su casa, lo tiraba dentro de su casa. Entonces, les llamó mucho la atención todo eso. Y a mí me llama aún más la atención. Uh-huh. Porque eso me dice que si ya tenías 72 años y seguías cuidando no dejar tu ADN en ninguna parte. Que tal vez seguía... No, imagínate cuando tenía 30, 40, 50 años, que todavía era una persona, 60, que todavía era un hombre fuerte. ¿Cómo me dicen que dejó de asesinar? Tal vez era realmente muy, muy, muy cuidadoso y simplemente ya dejó de dejar huella. ¿Dejar huella? Dejó de dejar. Dejó de dejar. Paró de dejar. Ya no dejó. Ya no dejó. No sé si dejó de dejar, ¿no? Dejó de dejar. No creo que se dejó de dejar. Dejó de dejar. Deja de dejar. Perdónenme. Cuando lo detuvieron, DeAngelo se mostró muy sorprendido, dijo el sheriff Scott Jones. ¿Acaso pensaba que su caso había quedado ya eternamente archivado? Mientras se lo llevaban, les pidió a los agentes que apagaran el horno en su cocina donde estaba cocinando algo. Le dijeron que no se preocupara. Las autoridades han llamado a Joseph James DeAngelo de muchas maneras. El violador de la zona este, el saqueador de Visalia, el merodeador nocturno o el Night Stalker original y el Golden State Killer, dijo el fiscal Tony Rakaukas al hacer pública la detención. Hoy les da gusto llamarlo acusado. En la noche del 24 de abril del 2018, los agentes del sheriff del condado de Sacramento arrestaron a DeAngelo en el patio lateral de su casa en Sacramento. Fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales.
El 10 de mayo, la oficina del fiscal de distrito del condado de Santa Bárbara acusó a DeAngelo de 4 cargos adicionales de asesinato en primer grado. DeAngelo hizo una especie de confesión después de su arresto que refería crípticamente a una personalidad interna llamada Jerry, al cual mató en el 86 y por eso ya no volvió a matar. Dijo que lo había obligado a cometer la ola de crímenes que terminó abruptamente en el 86. Según el fiscal del condado de Sacramento, Tien Ho, DeAngelo se dijo lo siguiente a sí mismo, mientras estaba solo en una sala de interrogatorio policial después de su arresto en abril del 2018. Y cito: "No tenía la fuerza para empujarlo. Él me obligó. Se fue conmigo. Era como si estuviera en mi cabeza. Quiero decir, él es parte de mí. No quería hacer esas cosas. Empujé a Jerry y tuve una vida feliz. Hice todas esas cosas. Destruí todas sus vidas. Así que ahora tengo que pagar el precio". Los detectives ignoraron las solicitudes de DeAngelo de hablar con un abogado, citando más tarde una teoría legal de que esta posible violación de Miranda estaría justificada, con el entendimiento de que los fiscales no podrían usar la entrevista en contra del acusado en la corte. DeAngelo no pudo ser acusado de violación o robo, ya que el plazo de prescripción para esos delitos había expirado, como se los dije en un inicio, porque obviamente las mujeres después de que abusan de ellas sexualmente y la gente a la que les robó, lo va a olvidar después de que pasan ciertos años. Claro. Ya no te acuerdas. Que prescribían entre 3 y 5 años, ¿no? En esas fechas. Así es. Porque aparte, como se los platiqué en el episodio pasado, en la primera parte, las víctimas no sabían cómo decir que había abusado de ellas sexualmente. Y los maridos no querían escuchar. O sea, literal, si ustedes ven el programa que es en Max, del Golden State Killer, hay videos en donde están grabando a estas personas. Y el marido de una de ellas dice: "No, yo me sentí súper mal por las cosas que le hicieron a ella". Y ella empieza a dar detalles de qué fue lo que les hizo y de cómo la habían amarrado y de cómo al marido le subió los platos en la espalda para que no se moviera. Y él dice: "No, yo creo que me desconecté, ¿cómo te puedes acordar? Yo no me acuerdo de nada de eso". Y, señor, porque son señores muy mayores, obviamente, pero dices tú, si fue a su esposa, es su marido, se quedaron casados todos estos años, el señor no sabe lo que le hicieron a la señora porque prefirió no decir. Entonces imagínate a todas estas víctimas, cómo las trataban. Sí. Otra vez, me regreso a decir lo mismo que el episodio pasado. Esta es Ana y Ana va caminando por la noche en la calle. No seas como Ana y no salgas en la noche por la calle caminando tan casual, porque esto puede invitar a los hombres a que te hagan cosas. Vete a la roña. Y eso era muy normal. Esa era parte de la cultura. No nada más de la cultura, de esta como... Ay, como cuando haces comerciales, ¿cómo se llama? De la propaganda. De esta propaganda que hicieron para que las mujeres se cuidaran. Esta campaña de seguridad incluía decirle a las mujeres: pues no salgas en la noche, pues no uses vestido, ¿para qué traes tacones? Por eso te pasan cosas. ¿Para qué te vas al estacionamiento tú sola? Si te vas al estacionamiento sola, entonces un hombre te puede violar. No salgas sola en la noche. O sea, ¿saben? Y bueno. Es parte de la... Digo de la cultura de... Y es parte de lo que les traigo yo para el perfil, pero así es como se trataban ese tipo de casos en esas épocas y todavía. Sí, claro. O sea, se los estoy comentando y no digo porque que no hayamos avanzado. Pero not really, no tanto. Entonces, bueno, me estaba quejando aquí porque ya prescribían. Eso quiere decir que para las autoridades... Imagínense si para el marido no quería saber qué le habían hecho a su esposa. No sabía realmente lo que le habían hecho a la señora. Si no había otras mujeres que le dieran acompañamiento cuando les estaban haciendo los kits de violación en aquel entonces. Si no había psicólogos que les dieran ningún tratamiento o seguimiento, imagínense a las autoridades el tamaño del comino que les valía que prescribieran o no este tipo de delitos, ¿saben? Porque es algo físico, claro que no te va a traumar de por vida, ¿no?
Entonces, bueno, por eso no pudo ser acusado de ninguna de las violaciones o robos, porque ya habían prescrito. En noviembre del 2018, los fiscales de los 6 condados involucrados estimaron colectivamente que el caso podría costar a los contribuyentes, $20 millones y durar aproximadamente 10 años. En un procedimiento judicial del 10 de abril del 2019, los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte y el juez dictaminó que se podría permitir cámaras dentro de la sala del tribunal durante el juicio. Imagínense el show. La fiscal Schubert habló una vez conocida la sentencia y describió a DeAngelo como una persona que no tiene respeto por los derechos de los seres humanos ni por la ley. Una persona sin compasión, sin empatía y sin remordimiento. Es una persona que no tiene conciencia ni alma. Schubert desmontó en el juicio la apariencia que quiso dar DeAngelo en el tribunal a la de un hombre anciano, frágil, que acudía en silla de ruedas a la sala. La fiscal mostró un video de DeAngelo en su celda en junio y julio haciendo ejercicio. Los videos demostraban su agudeza mental, su destreza, su capacidad para engañar o intentar engañar, y mostraban al mundo que era un hombre viejo y enfermo, malnacido. Señaló. Lo de malnacido fue mío. El 4 de marzo del 2020, DeAngelo se ofreció a declararse culpable si se retiraba la pena de muerte de la mesa, lo que no fue aceptado en ese momento. El 29 de junio, como parte de un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, DeAngelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado y circunstancias especiales, incluido el asesinato cometido durante robos y violaciones, así como de 13 cargos de secuestro. El 21 de agosto del 2020, DeAngelo recibió múltiples sentencias de cadena perpetua consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. DeAngelo ofreció una breve disculpa después de escuchar días de declaraciones de impacto de las víctimas previas a la sentencia. Y dijo: he escuchado todas sus declaraciones, cada una de ellas, y realmente lo siento por todos los que he lastimado. En noviembre del 2020, DeAngelo fue transferido a prisión estatal de North Kern. A partir de febrero del 2021, DeAngelo se encuentra encarcelado bajo custodia protectora en la prisión estatal de California, Corcoran. Y ahora sí, viene el perfil psicológico y todo lo que Leti encontró de este maldito infeliz gusano. Este malparido. Le estaba diciendo a Jacqueline hace rato, cómo no que otros me hayan caído bien, excepto uno que les dije que a veces es mi favorito, ¿cómo se llama? El Luca Magnotta. Uh-huh. No me cayó bien, pero se me hizo muy fascinante su personalidad. De Joseph James DeAngelo, solo tengo desprecio por él. Realmente me cayó muy mal, me desesperó muchísimo saber todas las cosas que hizo, cómo las hizo, cómo se le estuvo escabullendo a la policía. Quiero pensar que sin querer la policía estuvo ayudando a que él pudiera hacer tantas cosas durante tanto tiempo por su ineptitud y estupidez. ¿De la policía? De la policía. James nació en el 45 en Nueva York. Y es importante recordar que en el 45, en los 40, además de que estaban en un país bélico, en un país que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial y se estaba preparando para Vietnam. Estamos hablando de una época en donde los roles masculino, femenino, lo que las mujeres hacen y no hacen, que es muy, muy marcado en los 40, en los 50 asfixiantemente, en los 60 empezó la liberación sexual, en los 70 es como un tipo regresión a los, entre comillas, valores correctos. En los 80 otra vez es un despertar. O sea, son las épocas en las que él estuvo viviendo y en las que él estuvo cometiendo sus crímenes. ¿Por qué lo menciono? Porque sus padres se separaron cuando él era preadolescente. Estaba en junior high
o como la secundaria, yo creo, sería lo más equivalente, como entre primaria y secundaria, más o menos. Su papá era militar, entonces viajaban muchísimo. Él estuvo viviendo en Alemania y estuvo viviendo en Asia también, no recuerdo en qué parte. Y cuando estuvo en Alemania, presenció el abuso de una de sus hermanas, según sus familiares. Y si me lo preguntan a mí, yo pienso que ahí empezó, pues quizá esta predisposición hacia la violencia sexual o hacia un grupo de características que lo hicieron tan peligroso. O sea, el estar presenciando el abuso de un familiar en un lugar que no era ni siquiera su país, en donde su padre no les pudo ayudar y ya era agresivo con ellos y terminó dejando a la mamá después de eso. Y la mamá tenía muchísimos novios y nunca estaba en casa con ellos cuando ya se regresaron a América. Y lo dejaban solo casi todo el día. O sea, esa fue la infancia de D'Angelo. Forzosamente tuvo que formar su personalidad, sus características, su carácter. Y si el padre fue abusivo con los hijos y los golpeaba y los insultaba, y a Joseph le tocaba lo peor de todo esto, o sea, con él se ensañaba más que con cualquier otro, para mí explica, pues así puntualmente explica por qué Joseph era de esta manera. Porque al estar buscando información de él, yo quería como encontrar el motivo o cuál era el móvil o si para él era un placer sexual lo que le daba o si era más bien una cuestión de control o si él quería experimentar emociones fuertes. Y son todas esas, en realidad son todas esas con él. James mide, a lo mejor ya ahorita menos porque se encorva, 1.78, o sea, más alto que yo, más alto que tú. Uh-huh. Y pesaba, pues era un señor así corpulento. Estuvo en la Marina, fue un sargento del ejército, estuvo en Vietnam. Y fue policía, estaba estudiando, era como ciencias criminales, porque él quería llegar a ser un highway patrol o de los policías de caminos. Que era a lo máximo que... No que se podía aspirar en aquel entonces, pero para él esa era su finalidad. Tuvo una novia cuando era adolescente a la cual le pidió matrimonio y no lo aceptó. Después empezó a andar con otra chava que se llama Bonnie, con la que sí se comprometió, pero ella terminó regresando el anillo. ¿Y por qué la menciono? Porque a Bonnie la entrevistan ya cuando él está arrestado. Y la lleva como acompañante una de las sobrevivientes al juicio. Y lo hace que la vea y que se dé cuenta que ella está ahí. Entonces con Bonnie él le llevaba unos 5, 6 años más o menos, pero cuando empezaron a andar ella iba entrando a la universidad y estaba estudiando para ser enfermera. Entonces James se ganó a su suegro, digamos, porque le dijo que había estado en la guerra, que era un veterano, y como el señor también era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, le cayó muy bien. Y Bonnie cuenta que era obsesivo compulsivo, sumamente agresivo y violento. Era muy violento. Y las relaciones sexuales que tenían ellos eran muy violentas y a ella no le gustaba, pero otra vez, en aquel entonces ese tipo de cosas no se hablaban, ni siquiera se hablaban entre amigas. No le podías decir a tu mamá que estabas teniendo relaciones premaritales y tampoco le podías decir a tu papá, evidentemente. Y si el papá y los hermanos y toda la familia lo aceptaban, para Bonnie por mucho tiempo fue como pues esta es mi vida ahora. Sí, cállate y aguanta. Ajá, cállate y aguanta. Este es nada más como para empezar a imaginarnos a esta persona, porque en ese entonces él ya estaba en sus 30, en sus principios de sus 30, mediados de sus 30, y Bonnie no tenía ni siquiera mediados de sus 20. Y yo pienso que para este punto él ya había comenzado a cometer los crímenes. Ahora nos vamos a regresar un poco a su infancia. Les decía, su mamá tenía muchos novios y nunca estaba en casa y lo dejaba solo. Entonces lo que
Joseph hacía era, caminaba como entre los vecindarios, en su vecindario. En México, sobre todo, bueno, en Tijuana, ahora en estas fechas, ni es tan común, ni es tan fácil, ni es aceptado que andes caminando entre las calles, entre las casas de tus vecinos. Sí. O sea, no se puede. En muchas otras ciudades tampoco, pero yo digo donde vivimos nosotras. Pero me acuerdo cuando yo era niña, yo sí me podía meter a los patios de mis vecinos porque todos nos conocían. Entonces, donde yo crecí, sí teníamos una reja que nos separaba como del resto de la calle, pero mi vecina al lado no tenía reja. Era un patio abierto. No, yo me acuerdo que imagínate, cuando yo estaba chiquilla, la casa de mi abuelita tenía una reja que probablemente yo estoy más alta que la reja que tenía. O sea, era una reja como jardinera que ha de haber medido como 1 metro, yo creo. Luego ya la hicieron más alta, pero primero yo me acuerdo que... Y todas las casas así de la calle sí, eran así. O sea, eran nada más como de adorno. Sí, era más para de delimitar vista. el césped. Y mi abuelita tenía muchos rosales en esa casa. Y la casa de mi tía a un lado también. Entonces, era más natural, muy normal que la gente pudiera andar ahí caminando. Sí, exactamente. Y bueno, entonces lo que hacía Joseph tenía 11, 12 años aproximadamente. Caminaba en los vecindarios entre las calles y se iba empujando las puertas, que eran como esas de red de malla. Y tenían unas como de vidrio y así, ¿no? Entonces se iba empujando todas las puertas y cuando se encontraba una que no estaba cerrada, se metía a la casa. Hubiera alguien o no, él se metía a la casa y caminaba entre los cuartos, los pasillos y tocaba todo, lo movía del lugar. A veces tomaba de un par de mancuernas, tomaba un arete, una foto, 2 fotos, o movía las cosas del lugar y se salía a la casa. Eso lo empezó a hacer, les digo, cuando tenía como 11, 12 años y tenía un amigo. No recuerdo su nombre y creo que esconden su nombre también en las entrevistas. Y él cuenta que un día Joseph le dijo, vamos a ver a la vecina fulana porque le gusta cambiarse en la ventana. Y se lo llevó y estuvieron viendo a la vecina cómo se cambiaba y después le dijo, vamos a meternos a la casa de un lado. Y él dice el amigo, pues éramos niños, o sea, era como un juego. Y yo me quedé pensando, yo tengo muchos primos, ¿no? Y no soy de las chicas, pero de ese grupo de cuando andábamos jugando en la calle, sí era yo de las más chicas, porque los más chiquillos no salían a jugar porque eran de brazos. Entonces, de los que andábamos en la calle, yo sí era de las chicas. Y mis primos nunca, jamás en la vida era de vamos a meternos a las casas. Nunca. Entonces, no es un comportamiento normal. Que a un niño, a un adolescente o a un adulto menos, se le haga interesante, emocionante o buena idea meterse a las casas, no es un comportamiento normal. No, porque imagínate, vas creciendo y si eso ya lo normalizaste cuando eres niño, pues termina exactamente en lo que él hizo, ¿no? Que es parte de lo que a mí, otra vez creo que ya lo he dicho en otros episodios y para los que nos escuchan desde hace tiempo ya lo saben, parte de lo que me... Trauma. Ajá, y me da pánico es que alguien entre a tu casa, sí, que es tu lugar seguro. Sí. O sea, violentan tu casa y que lo único que te queda es tu cuerpo. Sí. ¿Sabes? O sea, y que desde tan niño haya sentido normalidad de entrar y... Normalidad de derecho. Y de hacer agarrar eso. Una foto, cambiar las cosas... No, y todas las fotos que tomaba, o había mujeres o niñas, en todas las fotos que se robaba. Entonces, comienza con los allanamientos de morada, nada más, y después empezó a tomar objetos. Y un día llega con su amigo y le dice, ¿te acuerdas del perro de la vecina, el pastor alemán? Y le dijo, sí, ¿te acuerdas que nos correteó y me mordió? Y le dijo, sí, lo maté. Y mató a un perro. Y después mató a un gato. Y después le levantaba piedra a los pájaros. Entonces, el salto que da de allanamiento de morada, después robar objetos, estar de fisgón o de peeping Tom moviendo a las mujeres en las ventanas y después comienza con crueldad animal. Ya, ahí tiene la triada. Pues no estuvo haciendo pequeños incendios, pero y tampoco sé si mojaba la cama o tenía eneuresis, pero de todas maneras la curva de la criminalidad de la que ya les hemos hablado está muy marcada y se fue muy muy rápido con él.
Entonces, James era muy inteligente desde joven. Inteligente. O sea, no es astuto o quizá, ¿sabes? Se las arreglaba, no. Era muy inteligente, era manipulador, mentiroso, obsesivo compulsivo y se sentía merecedor de muchas cosas. Con Bonnie, otra vez ya brincamos a cuando él ya está en sus 30s o en sus... Digamos, démosle el beneficio de la duda, ya tenía 28, 29 y Bonnie tenía 20. O 22, si quieren. Otra vez tenía como 5 o 6, son como 5 o 6 años de diferencia. Y entonces se la llevaba de paseo en su moto, tenía los famosos muscle cars o los carros como los clásicos, los Chevy o los Mustang, como esos carros así bonitos, vistosos, de esos años, pero que pues a los que nos gustan los carros nos gustan los muscle cars, son los clásicos, ¿no? Entonces toda la familia de Bonnie como que lo aceptaba y lo quería y sus hermanos lo admiraban y su papá lo admiraba y los tíos también y se la llevaba de paseo en la moto. Entonces era como esta imagen del chico cool o el chico malo, pero dice Bonnie, la cosa es que podíamos ir en la moto y me decía, agárrate bien, y empezaba a tomar curvas muy cerradas o se iban en lugares muy empinados y le gustaba derrapar y ella siempre se sentía asustada, entonces se agarraba de él muy fuerte y a él le gustaba sentir que ella estaba asustada. Y en una ocasión iban manejando en una moto, se les acerca un perro que les empieza a ladrar. Él tenía 25 cuando se comprometieron. Ya ves, y entonces peor, más joven. Yo le estaba dando mucho beneficio. Se les acerca un perro y lo patea y lo mata. Y para Bonnie, o sea, ella cuenta, para mí ahí empezó el... No me puedo quedar aquí. Se la llevaba a cazar ranas, le disparaba a los pájaros, la obligó a que ella matara a un pájaro y después lo desolló ahí en su cara. Para ella fue así como... No puedo creer que lo pueda hacer tan tranquilo, tan normal. Y cuando por fin pudo terminar con él fue cuando en una ocasión le dice, me vas a ayudar a hacer trampa con el examen que tenemos, porque ella estaba estudiando para ser enfermera y él era, ¿qué les digo? Era como ciencia del crimen, algo así. Tenían una clase juntos que era psicología anormal o psicopatología, podríamos decir. Esa clase la tomaban juntos en la universidad. Y le dice, me vas a ayudar a hacer trampa. Y ella le dice, ¿de qué estás hablando? Te vas a sentar aquí y yo me voy a sentar junto a ti para poder estar viendo tu examen porque tengo que pasar esta clase. Los padres de Bonnie estaban en educación, entonces para ella fue como el límite que no estaba dispuesta a pasar porque... Y ella dice, es la ética detrás de eso. O sea, ella está estudiando una carrera, él también. Ella está estudiando una carrera donde la ética es todo. Tu palabra, tu entereza, tu responsabilidad social, tu responsabilidad hacia las otras personas es todo. Imagínense, en un campo médico. Y para ella fue un, no te voy a ayudar. Y él le dijo, es que no te estoy preguntando. Y ella te dijo, yo tampoco, te estoy preguntando. Y ella comenta, ¿no? O sea, se quedaron juntos todavía un par de semanas más, pasó el examen, él no lo pasó. Y a cada momento, cada oportunidad que tenía, él lo seguía sacando y lo sacaba y lo sacaba. O sea, estaba él como con esta obsesión, una obsesión y una compulsión. La obsesión con tener el control y la compulsión de estarle diciendo a cada momento, ¿por qué no me quisiste ayudar? El novio, el esposo, el amigo. O sea, a ti te toca apoyarme y hacer exactamente lo que te estoy pidiendo y no lo estás haciendo. Para él era como no me está obedeciendo. ¿Sabes? No tengo el control de la situación. Entonces, ahí podemos ver manipulador, mentiroso, convenenciero, merecedor, obsesivo compulsivo, que no tiene como déjense el remordimiento, que definitivamente no, sino no tiene como ese respeto por las demás personas, por su espacio personal, por su libertad de pensamiento. O sea, para él todas esas cosas no existen, no son importantes. Las reglas nunca aplicaron para él. Él no fue bueno siguiendo las reglas. Lo arrestaron, ya más adulto después, lo arrestaron en una ocasión porque se estaba robando un repelente de perros, que es como un spray que les molesta y ya no se te acercan. Y lo arrestaron por eso. Entonces es como, él iba
si me preguntan, no nada más escalando, sino subía a un escalón y se mantenía ahí un rato y después tenía que subir a otro y a otro y a otro. Era muy, muy paciente, capaz de planear, o sea, no era ni neurótico ni descontrolado. Tenía muchísimo control, aunque uno podría decir, ¿cómo puedes decir que tenía control si estaba cometiendo crímenes sexuales o se estaba metiendo a las casas? Porque planeaba muy bien. Jacqueline ya nos contó, se metía a la casa primero, veía cómo estaba todo, los interruptores, que si hay una pistola, le quitaba las balas a la pistola, la volvía a dejar donde estaba, movía de lugar las cosas, cortaba los cables donde tendían la ropa, las guardaba abajo de las almohadas, las escondía atrás de un sillón, guardaba los cuchillos. O sea, todas esas cosas son como de una persona que tiene bien planteado qué es lo que tiene que hacer y la paciencia. Es muy metódico. Es como, sí demuestra muchísimo, no autocontrol, sino control de su entorno y esta necesidad de saber exactamente cuáles son los siguientes pasos. Pero si se sentía rechazado, entonces reaccionaba con violencia. Entonces, es como, tiene una mezcla muy importante de características de rasgos de la personalidad que lo hacen sumamente peligroso y violento, porque tenía mucho odio o resentimiento y pienso que sí era hacia las mujeres y pienso que era en parte por su mamá y de alguna manera su mente y el trauma que le causó ver el abuso de su hermana, la mejor manera, no que sea la correcta, ok, pero la mejor manera que tuvo su mente, si él tenía como 8 o 7 años cuando eso pasó, la mejor manera que tuvo su mente de captar eso junto con su entorno y el medio en el que estaba y cómo estaba la sociedad en ese entonces, pues la mujer tiene la culpa, ¿sabes? Porque si él estaba en una base militar, en donde sabemos siempre hay abuso hacia los locales por parte del ejército, sobre todo de este país tan maravilloso, y siempre se le culpa a la víctima. Entonces, supongamos si él crece con estas ideologías, con esta información en su medio ambiente en donde la mujer tiene la culpa y él está creciendo y ya hay crimen y es el, no seas como Linda, no salgas a caminar en la calle, no andes sola, no te pongas tacones, cuídate, ten cuidado, o sea, es responsabilizar a la víctima. Entonces yo pienso para él formó como, se fueron uniendo todas estas cosas en su mente y le dio como esa libertad o falta de, no sé, como de límites. Sí, De ya ahí estaba pienso que es la entrando, raíz. sí, ya estaba entrando en las casas Desde muy niña. antes de que abusaran de su hermana, ya entraba a las casas. No, fue cuando ya se regresó. Todo fue después. Porque yo pienso que sí estaba como de 7, 8 años cuando abusan de su hermana. Y en su cabeza quiso pensar que no le había pasado nada malo a su hermana. También de ahí tal vez puede venir como esa mezcla de que para él el hombre podía hacer con la mujer lo que quisiera y de manera muy violenta, que fue lo que le pasó a la hermana, ¿sabes? Y salirse con la suya. Sí. Y ubicándonos ya en el tiempo en el que en California también empieza con los allanamientos de morada. ¿Cómo le decían? El allanador El Night Stalker. Pero de un lugar. De Ventura, creo. Bueno, de la ciudad. O sea, él comenzó a meterse a casas. Se metió a más de 120 allanamientos de morada. Más de 120, que se sepa. Y entonces él empieza a meterse a las casas y después empieza a buscar casas con mujeres solas y después mujeres solas con hijos. Les hablaba por teléfono, guardaba cosas dentro de la casa. Después hacen una rueda de prensa, que creo que lo platicamos en un episodio anterior, que les dije que fue al día siguiente cuando se mete a la casa de esa persona, pero fue meses después. Cuando la policía les está diciendo que cuídense, que la persona, que su modus operandi, y un señor dice, ningún hombre que se respete permitiría que se le pasara a su familia, yo lo mataría si se mete a mi casa, y se meten a su casa, fue meses después, no días después. O sea, para Joseph era como, aceptó el reto, ¿sabes? Era un, no me vas a decir qué puedo y no puedo hacer, y cada vez necesitar más y más y más
crimen, violencia para sentirse satisfecho. Entonces por eso va incrementando. Y es los ciclos de violencia, sobre todo violencias a las mujeres, ya se los hemos dicho muchísimas veces, va creciendo y al mismo tiempo se va cerrando el espiral. O sea, va creciendo la violencia. Visalia, el saqueador. El saqueador de Visalia. Y lo de que si se detuvo o no se detuvo, a mí me resulta un poco complicado pensar que se haya detenido, pero al mismo tiempo las dos ocasiones en donde sí paró por un buen rato fue cuando su esposa estuvo embarazada y después adoptan a una de sus sobrinas, a quien quería muchísimo y que lo quería muchísimo a él también. Entonces, a lo mejor sí se tomó unos descansos muy prolongados si lo comparamos con cualquier otro asesino en serie, pero él no. Recordemos que para él su finalidad no era necesariamente asesinar. Para él era más bien un violador en serie que empezó a asesinar a sus víctimas cuando se dio cuenta que las víctimas estaban hablando, que estaban denunciando, que se estaban moviendo más, que estaban utilizando el ADN que él estaba dejando. O sea, para mí ese salto entre nada más secuestro, abuso, a comenzar a asesinarlas era, pues sí, va a ser más fácil. ¿Sabes? Para él, en su mente, era mucho más fácil nada más como cerrar el ciclo y no pienso, porque si no hubiera cometido muchos más asesinatos, porque otra vez, 120 allanamientos de morada, más de 51 violaciones y 13 o más asesinatos, o sea... Y de repente se detiene por completo. Entonces, otra vez, yo pienso que Y otra vez, se detiene por completo, pero en los 90s y en los 2000s les vuelve a hablar a las víctimas. Entonces, o sea, para mí eso es lo que no me cuadra. Y ahora recordemos, por ejemplo, el BTK se detuvo durante mucho tiempo. Sí. Y luego siguió. Y luego se volvió a detener completamente. Y luego lo cacharon por estúpido. Pero... Sí, pero me resultaría y se me hace, más ¿sabes qué? complicado. Su perfil se me hace muy similar. Porque, o sea, se me hace muy similar el BTK a este caso, porque hacían lo mismo, se metían a la casa, revisaban qué estaban haciendo, les hablaban por teléfono, les avisaban, te voy a hacer esto. Entré a tu casa y no estabas, me quedé esperándote. Ajá. Que muchas de las llamadas que él, si lo vemos así como ya ahorita, que tenemos toda la información fácil y la podemos hasta poner en orden cronológico, hablaba mucho, porque quería ver en qué momentos le contestaba. ¿Sabes? Y era como, si hablé a las 3 de la tarde y nadie me contestó, a esa hora no hay nadie. Pero si hablo a las 4 y me contesta la señora, ella está ahí a las 4. Si hablo a las 6 y está el esposo, entonces llego a las 5. Puedo llegar a la casa a las 2 de la tarde. ¿Sabes? Es como ese tipo de inteligencia es la que tenía. Esa capacidad. Y no nada más capacidad, ese adiestramiento, porque recordemos que él estaba estudiando para ser policía. Era policía, era precisamente policía de prevención de allanamientos. Precisamente. Y él fue a 2 o 3 de sus propios allanamientos. Y de esos allanamientos, los reportes que él escribió estaban súper pedorros y no encontraron casi nada. Y era típico de que entraba y, ay, pisé todo, perdón. Ese tipo de cosas hacía. Ahora, ya para meternos más a su perfil o sus características, y después quiero hablar un poco de las víctimas antes de cerrar con esta crónica. Hay unas características de la personalidad que es openness to explore, o qué tan abiertos o dispuestos están a explorar. Y él estaba muy abierto a explorar. O sea, tenía cero problemas con estar en las como outdoors o afuera. Era muy explorador, le gustaba andar en moto, le gustaba irse a cazar, le gustaba irse a los, ¿cómo se dice? Ponds, como los laguitos, las lagunitas, a estar cazando, le gustaba ir a cazar venados. O sea, todo eso, yo pienso que a él lo que le gustaba era estar acechando. ¿Sabes? Como tener ese control. Era un cazador. ¿Qué tan consciente era de sí mismo? Yo pienso que sí era bastante consciente. ¿Por qué? Porque no era impulsivo. A pesar de que podríamos decir, ¿cómo me vas a decir? No era una persona impulsiva porque, otra vez,
planeaba muchísimo, con detenimiento, hacía las llamadas, estaba observando. Y por eso no lo pudieron agarrar. Y para tratar de compararlo con alguien muy impulsivo, Richard Ramírez. Ajá. Él era impulsivo, neurótico, fuera de control. El BTK, John Wayne Gacy, incluso podríamos decir Ted Bundy, ellos eran más pacientes. O sea, no era... Porque otra vez, el gusto para ellos es podríamos decir como en la gratificación. Para ellos es como el ahorita. Y para él era no, voy a disfrutar todo el proceso. Todo lo que estoy haciendo es como ganarse el premio al final. Que si es extrovertido o no. No es extrovertido, no hay suficiente información como para decir si es extrovertido o no. Yo pienso que extrovertido no era porque no tenía muchos amigos. Uh-huh. Sí podía ser sociable si era necesario, pero no tenía muchos amigos. Tenía nada más 2 o 3 amigos, a su esposa y a su sobrina que lo quería mucho. Porque aparte era raro. Era muy extraño y era obsesivo compulsivo. O sea, si alguien se subía a su carro y movía algo del lugar, inmediatamente lo arreglaba. Cuenta Bonnie que en muchas ocasiones llevaban a sus hermanos en el carro, iban comiendo palomitas o algo, iban en el cine, y si se le caía una palomita a alguien, él se daba cuenta, aunque fueran atrás, estacionaba el carro, quitaba la palomita, la tiraba, sonreía y continuaba. Así, ese grado de obsesivo compulsivo era. Hay otra característica que es agreeableness. Agreeableness, o qué tan fácil son, como qué tan llevaderos pueden ser, qué tan fácil van a estar de acuerdo, qué tan fácil las personas pueden estar de acuerdo con ellos. Y no confiaba en nadie él no confiaba en nadie, y a pesar de que su familia sí confiaba en él, yo lo dudo. Confiaba en él, pero le tenía miedo. Ajá, es lo que te iba a decir. Yo lo dudo muchísimo, porque a pesar de que su sobrina podría decir, es que él siempre me trató muy bien y siempre fue como un padre amoroso, a la sobrina la adoptaron porque su padre abusaba sexualmente de ella y de sus hermanos y los golpeaba. Entonces, no es por minimizar ni una de las dos experiencias, pero si estás saliendo de esa situación tan peligrosa y te vas a una a menos peligrosa, vas a estar agradecido. Y va a ser ¿cómo se dice? Upgrade. Es una mejora. Sí o sí es una mejora. Con que ya no te peguen en un lugar, aunque te terroricen, aunque te traten mal, aunque veas a violencia entre otras personas, si es menos para ti, entonces ya es una mejora, definitivamente. Y la última característica es, si es neurótico, pues no era neurótico, se mantenía calmado, incluso en las situaciones más estresantes, como cuando lo arrestaron era como una tienda de... ¿Abarrotes? No, ajá, como el Home Depot. Ah, ok. Y anduvo caminando como una ferretería grande. Anduvo caminando entre los pasillos y lo vieron que se metió el bote en la chamarra. Y lo empiezan a seguir. Hay unos elementos dentro de las tiendas que se llama loss prevention, que es como prevención de pérdidas dentro de la tienda. En Estados Unidos, sobre todo, y no en todos los estados, es mucho más fácil, barato y menos problemático que la persona salga con las cosas, pero sí lo puedes evitar que sea dentro de tu tienda. Si ya van para afuera, los dejas que se vayan para evitar cuestiones legales. Entonces lo ven las personas que están cuidando la tienda y lo empiezan a seguir. Y cuando lo ven que se mete el bote a la chamarra, es cuando lo abordan. Y él quita y dicen, a ver, ¿qué llevas ahí? Ajá, quita el bote y lo deja ahí. Es que me confundí. Y empieza a actuar como si estuviera drogado, borracho, perdido en tiempo y espacio. Y empieza a actuar como si estuviera enfermo para ver si se podía escapar. Llega la policía por él, se lo llevan. Sigue actuando como que está muy, muy confundido. Pero al mismo tiempo no. Que es lo mismo que trató de hacer durante el juicio. Y cuando lo arrestan también. Entonces es como, para mí eso es mantener la calma, porque otra persona empieza, no sé, o a hablar así súper rápido, empiezan a llorar, o inmediatamente piden a un abogado, o tratan de soltar responsabilidad, y para él ya tenía un plan. En caso de que me atrapen, voy a hacer
tal. Entonces no era una persona neurótica. ¿Y por qué estas características, son importantes? Porque entonces estamos viendo que rasgos narcisistas están presentes, rasgos de un antisocial de la personalidad están presentes, pero sobre todo, y yo pienso que es lo más peligroso con él, es que tiene como esta frustración, agresión, capacidad de controlarse a sí mismo que lo hacían otra vez tan peligroso. Porque otra vez si lo comparamos con Richard Ramirez o con Berkowitz o ¿con quién otra persona lo podríamos comparar? Personas que no están dispuestos a esperar, a ser pacientes, a no actuar si no es conveniente. Esas personas siguen siendo peligrosas, pero es mucho más corta su vida criminal. Y personas que tienen la capacidad de esperar, observar, planear, son mucho más prolíferos porque pueden esperar, precisamente. Porque planean y hay menos margen de error. Así es. Entonces, para mí esta persona, nuevamente, es una persona con un trastorno sexual, una parafilia, porque sus impulsos sexuales eran intensos y recurrentes. Sus fantasías y sus comportamientos estaban bien dirigidos. Y para él era causar dolor, miedo, terror. Eso era lo que realmente, ese era su móvil. ¿Sabes? Como otra vez el estar acechando, cazando y por fin tener a su presa y jugar con su presa, o sea, como un depredador tal cual. Para mí ese era su verdadero móvil y todo lo demás era el bonus, si me lo preguntan a mí. Entonces me suena como muy sadista, con rasgos narcisistas, definitivamente un antisocial de la personalidad. Pues sobre todo porque empezó con un negativista desafiante desde que no seguía las reglas desde niño, andaba por las calles, no tenía responsabilidad, se metía, agresión y crueldad animal, los robos pequeños, o sea, es 100% un negativista desafiante y después se desemboca en un antisocial de la personalidad, probablemente un psicópata. Y cero empatía por las personas, obviamente ningún tipo de remordimiento. Y disfrutaba mucho asustar a sus víctimas, por eso después le seguía hablando. Y ahora, la cherry del pastel para mí. Tenía un pene muy pequeño, muy, muy pequeño. Muy, tan pequeño, inexistente. Tanto así que casi ni lastimaba a las personas. Físicamente digo, físicamente. Tan pequeño. Me da mucho gusto. A mí también. Pero entonces la policía, porque todas las mujeres decían, o sea, sí me lastimó porque me amarró, me golpeó, obviamente. O sea, me golpeó con un martillo, me golpeó con el control de la tele, con una madera. O sea, sí las golpeaba brutalmente. Pero tenía el pene muy pequeño. Entonces, o sea, sí me lastimó, sí estoy traumada, pero no hizo nada. Y se tenía que tomar muchos breaks, iba, se comía un sándwich, lloraba en la cocina, le decía a Bonnie que lo odiaba y después se regresaba a continuar. Sí era horrible. No quiero minimizar lo de las víctimas. Para nada. Pero él tenía un pene pequeño. Micropene. Entonces, los policías estúpidos, y ahorita vamos a entrar con los policías estúpidos, No. decían, lo más probable es que tiene el pene pequeño y entonces es homosexual. Y por eso está abusando sexualmente a las mujeres, porque está traumado por su homosexualidad y su pene pequeño. No, pues. O sea, nada más porque tenía el pene pequeño tenía que ser homosexual. Sí. Y ahorita vamos a entrar de lleno con los policías. No. Estuve Estuve investigando más y encontré No. Es un podcast muy bueno que se llama El hombre en la ventana, The Man on the Window. Son 6 episodios, están cortitos, están muy buenos. Y ahí hablan de algo que me parece muy importante, que es el lenguaje de la violación. Y lo hemos visto en muchos otros episodios y Jacqueline lo estaba diciendo hace rato, es como en ciertas épocas, en los 40, 50, 60, 70, no se hablaba de la violación. Sí, ahorita
en el 2024. No se habla de la violación por diferentes maneras y cada víctima y cada sobreviviente sabe exactamente qué le pasó, cómo lo maneja y qué va a hacer después. La sociedad, la policía, la gente orilla la mayoría de las veces a que las víctimas no puedan decir qué es lo que les pasó. No hay palabras que sean fáciles de decir para hablar de lo que les pasó. Y si tenemos a una policía que les decía, la víctima no presenta, esos eran sus reportes, la víctima no presenta heridas además de la violación. La víctima no fue lastimada además de la violación. La víctima comenta que el caballero se mostró gentil durante la violación. El caballero, no ponían ¿cómo se dice? Perpetrador. No ponían eso, no ponían el criminal, no ponían El violador. el hijo de puta, el violador. No, el caballero. The gentleman came into the house. El caballero entró a la casa mientras ella se estaba duchando. El caballero tenía escondidas unas agujetas debajo de la cama de la víctima. Entonces, si tú escuchas al policía que está tomando el reporte de tu caso decir esas palabras, y si lo dicen en las noticias, y si escuchas decir, tengo aquí a la víctima y no está lastimada, traigan a una policía mujer para que la vea. Aunque la policía mujer no tuviera, digamos, los conocimientos o el entrenamiento, porque ese entrenamiento se le daba a los policías hombres, el cómo tratar a una persona víctima de violencia sexual. Pero esos policías no tenían esas conversaciones con ellas, traían a una policía, a una secretaria, a una enfermera. El médico legista no tomaba las muestras porque un hombre no hace esas cosas. Entonces, ahí estamos hablando de cómo se convierte en responsabilidad de la víctima 100%. Ellas deben de cargar con la situación. Y en las propagandas, en las ruedas de prensa, en las noticias, ahí en los interrogatorios cuando estaban tomando el reporte en las mismas casas de las víctimas les decían, ¿y no lo conoces? A lo mejor es alguien a quien le dijiste que no en un bar. A lo mejor es alguien con quien saliste en el bar. Es que se deben de cuidar más. Si hubieras cerrado la puerta de tu casa, ciérrala ahorita que nos vayamos. Y si te acuerdas quién es, nos hablas, nos avisas. ¿Quién es? O decían, nada más escoge a las más bonitas de la casa. Entonces era regresar la responsabilidad y el enfoque de manera negativa a las víctimas. Y eso sigue pasando ahorita. Eso sigue pasando 100%. Entonces, si la policía decía, le recomendamos cerrar las puertas y estar atentos. Mientras duermes. Póngase atenta mientras está durmiendo. Y No les duerma. decían, escuchen esto, ¿ok? Estén atentos, cierren sus puertas, tomen precauciones. Si ven actividad sospechosa, avísenle a la policía, pero no les decían qué actividad sospechosa. No les decían que esta persona hacía llamadas una y otra vez, que se metía entre las casas, que habían encontrado huellas afuera de las ventanas, que habían movido una maceta y se habían subido en la maceta y habían movido la cortina. Ese tipo de cosas no las decía la policía. Y lo peor, lo que verdaderamente me traumó de todo esto era, ¿y si son elegidas? Ah, bueno. Ok. Por este caballero. Si se llevan el premio. Recen y obedezcan. Para que no les hagan nada más. Esas eran las indicaciones. Esas eran las indicaciones, lo que estaban imprimiendo en los panfletos. Rezar y obedecer. Si son elegidas. Si son las elegidas. Si el caballero las elige. Porque le decían caballero. Y sus preguntas otra vez, como les decía. Es que ¿por qué te quedaste sola en la noche? ¿Siempre te quedas sola? ¿Por qué llegaste tarde del trabajo? ¿Por qué llegaste tan noche del bar? No, y luego salían a avisar. No se preocupen, no se va a meter en donde haya hombres. Entonces váyanse con su familia, con sus papás. Si viven solos. Pongan letreros en la ventana que diga estamos casados. Para que esta persona ya no se meta a sus casas. Les preguntaban, ¿tenía algún lunar en la cara? ¿Sus labios estaban grandes y carnosos? ¿Sus ojos de qué color eran? ¿Tenía circuncisión?
¿Cómo eran sus uñas? ¿Qué perfume tenía? ¿A qué olía su jabón? Esas eran las preguntas que les hacían los policías. Estoy muy molesta. Estoy muy molesta. Fucking enraged. Y más todavía. El sheriff, no me acuerdo su nombre, la verdad. Nomás escribí D. Lowe. Ay, no. Ese sheriff. Estúpido. Totalmente culpa a la pornografía. Porque dice, acabamos de atrapar a otro violador en serie. Ah, sí es cierto. Que sí, nos dijo que antes de cada ataque se iba a ver un show de pornografía violenta y se llevaba las revistas para tener un guión para el momento de su ataque. La pornografía tiene la culpa de esto que está pasando. Y ese grupo de apoyo, y dijo, entre comillas, ese grupo de apoyo que está diciéndole a las mujeres que se defiendan, son mujeres lesbianas que odian a los hombres. Ah, entonces no se defiendan. No les hagan caso. Ah, no se defiendan entonces. No, recen y obedezcan. Es la mejor manera en la que van a sobrevivir este ataque violento. Y convenció al Estado de que retirara el apoyo económico para este grupo que era como struggling survivors o como sobrevivientes o como batallando el sobrevivir. Era un grupo de apoyo donde recibían a las mujeres, les daban pláticas, tenían un espacio seguro con otras víctimas o sobrevivientes donde podían, era el único lugar donde ellas se sentían cómodas y seguras de hablar lo que les pasó. Y este estúpido sheriff consiguió que el Estado le retirara el apoyo económico. Y como Reagan tenía sus propiedades cerca de esta zona y no querían que el señor le diera miedo cuando iba a su rancho, pues entonces ya no decían que allá estaban pasando cosas. Porque era lastimando a la policía, lastimando la imagen de la policía. Entonces todos los casos de violación... masculinidad frágil. Sí, todos los casos de violación, no nada más de Joseph, sino todos los que estuvieran pasando por esas épocas eran muchísimos. Bastantes. Eran minimizados, no estaban revisados por personas que realmente estaban buscando, digamos, resolver el caso. Y se volvió muy famoso una abreviación que era WDL. Decía, por ejemplo, dejó huellas en la entrada, WDL. La víctima tenía mordidas, dejaron huellas dactilares, ADN, WDL. We didn't look. No revisamos. No revisaban. Porque sabes que en su... Perdón mi francés, pero en su pendeja cabeza... fue tu cuerpo, a ti no te hizo nada. O sea, te pegó y los moretes se te van a quitar, pero no pasa nada. La víctima no presenta heridas más que la violación. Esos eran sus reportes. Y a los hombres, ¿qué digo? Tengo ese conflicto interno aquí en la comodidad de mi silla de los hombres los hombres elegidos que entraron a su casa y los amarraron y tuvieron que o escuchar o presenciar lo que le hacían a sus mujeres. Tengo el conflicto de, pues sí, como hombre en esa sociedad, en esos años, con esa responsabilidad de tu masculinidad tan pesada que tenías y tan frágil que era. ¿Cómo avanzas sabiendo que no fuiste el hombre de la casa y que le hicieron algo a tu esposa? Lo bloqueas. Eso, exactamente eso, lo bloqueaba. ¿Lo bloqueas? El señor dijo, yo creo que no me acuerdo. No me acuerdo. Hice todo para olvidar eso. Ah, bueno. Sí. Qué bueno, cabrón. Y de todo esto, o sea, ¿por qué lo mencionamos así tanto? Porque esta es la razón, todo esto es la razón por la que se rehusaban a aceptar que era una misma persona cometiendo todos los crímenes. ¿Sabes? Porque entonces todas las víctimas pues están mal, se lo están buscando, lo están haciendo fácil. No es que
el criminal, ¿sabes? Era como el imposible que sea el mismo. Porque a lo mejor los casos de acá arriba, de esta zona, se parecían entre ellos y los de esta siguiente zona, acá enfrente, se parecían entre ellos, pero había diferencias de uno y el otro. Sí, y a sí, unas no las asesinaron, a las ajá, otras sí. y los de acá abajo, pues sí se parecen más o menos a los dos, pero como no había, ¿sabes? Es como el no poder hacer esas conexiones en su mente. Sigue pasando. ¿Y qué fue de las víctimas? De las sobrevivientes. Las maneras en las que tuvieron para seguir avanzando con su vida fue de las más difíciles que puede pasar una persona, como caer en alcoholismo, drogadicción. Muchas parejas no sobrevivieron y se divorciaron. Depresión, ansiedad, trastorno de síndrome de estrés postraumático. Hay una en particular, estaba muy jovencita, tenía como 13, 14 años. Y después dice ella, yo era obediente, me portaba bien, le hacía caso a mis papás. Al día siguiente que me desperté después de el abuso, que mi papá me dijo, no hables de esto, me empecé a ir de fiestas, me salía de mi casa, me iba con cualquier hombre que me quería dar cualquier tipo de atención, yo me iba con ellos, ¿sabes? Es como... Entonces, que ese tipo de crímenes prescribieran en aquel entonces, porque en la lista de lo menos a lo más estaba una violación en el número que ustedes quieran, y en uno más importante o más grave estaba un allanamiento de morada. Era peor que se metieran a robar tu casa a que abusaran sexualmente de ti en tu casa. Con esos cargos era más fácil buscarlo que con una violación. Entonces, si siempre los estaban minimizando y siempre estaban culpando a las víctimas, ellas no tuvieron la oportunidad de recuperar ni el control de su vida, ni el control de las circunstancias, ni la dignidad que se les había sido arrebatada, ni la tranquilidad, nada. Es que las dejaron solas. Pues es que haz de cuenta que no pasó nada. O sea, para ella, mira, la libertad no la tenían porque en esos años de estar casada, tu libertad le pertenecía a tu marido. Que es el caso, específicamente si van a ver el documental que les estoy diciendo, es el caso de esta señora, que la están entrevistando muchísimos años después. Uh-huh. Y ella quiere empezar a llorar. Y luego dice, es que han pasado no sé cuántos años y nunca habíamos hablado de esto. Ni el señor con ella. Le dice, ¿y usted? Pero ¿cómo se hablaban? ¿Qué dijeron después de esto? No, dijo el señor, yo traté de olvidar todo. Y la señora, pues, voltea a ver a la persona que está entrevistando y ya no dice nada. Y o sea, obviamente entiendes. Pues ella tuvo que vivir toda su vida anestesiada porque no pudo contarle a nadie lo que le había pasado. Nadie le iba a hacer caso. Es como, fue tu cuerpo y ya, pues, o sea, supéralo. Sí. Supéralo. Si tu marido te va a aceptar así, dañada, que otro hombre te haya usado y a él le parece bien, entonces tú estás bien. Sí. Porque habrías de sentirte mal si tu marido se va a quedar contigo aunque te hayan abusado sexualmente, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿y qué pasó? No, pues tuvimos hijos, nuestra familia, ahora tengo mis nietos, chalala. Entonces vivió anestesiada toda su vida. Porque no lo pudo, ¿sabes? No tuvo con quién sacarlo. Porque no les... Normalmente, o sea, sigue pasando, ¿okay? Normalmente no se da el espacio, no es fácil otorgarle espacio a una víctima de una violación. Y digo, no es fácil porque ¿cómo abordas el tema sin activar los traumas? ¿Cómo, sabes? O sea, ¿qué puedes hacer? Yo pienso que lo mejor que podrías hacer es sentarte junto a la persona y acompañar. Y darle la oportunidad de lo que sea. ¿Quieres llorar? ¿Quieres golpear algo? ¿Quieres romper algo? ¿Sabes? Es como desde un lugar de no sé por lo que estás pasando o sé exactamente por lo que estás pasando. Y a mí me ha servido esto. O ¿qué necesitas ahorita? Pero no se les daba ese espacio porque gente como el sheriff decía, esas lesbianas que odian a los hombres, que están en contra de la policía, están inventando. O sea, y eso es lo que a mí me traumó más de todo. que fueran tan estúpidos, que sigan siendo tan estúpidos los hombres. Y hay un libro, ya se me olvidó, pero lo escribió Michelle McNamara, es una mujer
que estaba obsesionada con el crimen real y se obsesionó con este caso en particular y le escribe una carta. Está muy buena la carta que le escribió a Joseph, es con el que se cierra el libro, es el epílogo de su libro. Ella falleció antes de terminar el libro, lo termina su esposo con su agente y sus amigos, pero hay un pedacito que se quedó conmigo. En la carta le escribe: en el 86 desapareces y muchas personas piensan que te moriste o que estás encarcelado. Yo creo que no. Yo pienso que te retiraste cuando el mundo empezó a cambiar. La edad debió de haberte frenado. Antes la testosterona, que era a chorros, ahora era un goteo para ti. Eras un observador y estabas en el poder. Nunca te habían observado. Pero ahora, con los avances tecnológicos, se te están cerrando las puertas. Y todas tus habilidades se fueron deteriorando gradualmente. Y lo empieza como a acechar. Es una carta bastante larga, toma unos 5 minutos leerla por completo, pero me gusta como al inicio, no que hable bien de él, sino le dice: la carrera es tuya, o sea, tú has ido ganando, pero el mundo se te empezó a cerrar, se te empezaron a cerrar las puertas, la tecnología te está avanzando y tú ya no sirves. Y muy pronto al que le van a tocar la puerta, al que le van a hablar por teléfono, al que lo van a hacer que salga de la oscuridad en donde siempre te quisiste esconder, es a ti. Y vas a tener que dar la cara y vas a tener que salir a la luz y vamos a saber quién eres. Me gusta mucho porque es como: chinga tu madre, al final. Chinga tu madre, Joseph. Fueron tantas sus víctimas que Bowman sentenció a DeAngelo en un salón de baile universitario, en un gimnasio universitario, lo suficientemente grande para albergar a los sobrevivientes y sus familias, después de 3 días extraordinarios de audiencias en las que contaron con detalles a menudo desgarradores cómo había trastocado sus vidas. Los fiscales inicialmente pidieron la pena de muerte, pero se conformaron con la cadena perpetua dada la moratoria de California sobre las ejecuciones. La pandemia de coronavirus y la avanzada edad de DeAngelo, sus víctimas y los testigos que necesitaban para presentar su caso. Bowman condenó a DeAngelo en virtud de un acuerdo de culpabilidad que exigía que fuera sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 15 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional y 8 años por otras agravantes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, déjenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Píchenos un café en el Patreon. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicascrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.